Dios les bendiga a mis amados hermanos en esta tarde. Reciban un abrazo, ¿verdad? A la distancia, pero reciban un abrazo. Me gozo de estar nuevamente compartiendo la palabra con ustedes, ¿verdad? Damos gracias al Señor por su inmenso amor, por sus cuidados, por su infinita misericordia, ¿verdad? Porque hemos visto, ¿verdad?, que Dios está en control de todas las situaciones. Él sabe lo que hace, así que nosotros damos gloria y honra al Señor, ¿verdad?, por todo lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros. Hoy estamos en el estudio bíblico número 8, ¿verdad? Bajo el tema la colaboración de todos es imprescindible en la obra. La colaboración de todos es imprescindible en la obra. Amén. Y yo les invito a cada uno de ustedes a buscar sus Biblias y buscar sus expositores para que acompañen al estudio bíblico de este día, el estudio bíblico número 8. Amén. Así que le pido por favor que busquen sus expositores, su Biblia, para que me acompañen allí al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, los versículos del 19 al 30. Son los versículos que vamos a estar considerando, ¿verdad?, para este estudio en la tarde de hoy. Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, los versículos del 19 al 30. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaban también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de las cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, llamándole, y lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días hubo unos profetas, de que descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agapo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vamos a orar por la palabra del Señor en esta hora. Amado Dios, Padre de infinita misericordia, yo te doy gracias. Gracias por este tiempo, Dios, que vamos a estar estudiando tu palabra, Señor. Pidiéndote, oh Dios, de manera especial que tú nos hables a nuestras vidas, como ya tú me has hablado a mí, Señor. Gracias, oh Dios, por ella, porque ella nos ministra, Señor, ella nos enseña, ella nos corrige, Padre amado, ella nos exhorta, Dios amado y Dios bueno. Gracias, Padre amado y Padre bueno. Te rogamos, oh Dios, en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, que nos hables en esta hora, Padre. Y a ti te daremos toda la honra y toda la gloria. Amén, amén y amén. Aleluya. Le voy a leer, como es de costumbre, ¿verdad?, los objetivos de esta clase para este día de hoy. Los objetivos, el número 1 nos dice así: conocer la importancia de un equipo unido para hacer la obra misionera. Un equipo unido, la importancia de conocer, ¿verdad?, a un equipo unido. 2, desarrollar una actitud de humildad y de buenas relaciones entre los colaboradores. Buenas relaciones entre los colaboradores. Número 3, considerar la conducta que se requiere para ser parte de un equipo misionero. Amén. Y la enseñanza que tenemos para esta clase nos dice así: nunca debemos procurar protagonismo personal en la obra de Dios, sino estar dispuestos a trabajar junto a otros para la gloria del Señor Jesús. Estar dispuestos a trabajar junto a otros
para la gloria del Señor Jesús. Y sabemos que el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por el apóstol Lucas, ¿verdad? Alrededor de los años 62 y 64 después de Cristo, y probablemente fue escrito allá en Roma. Amén. Así que estos son los objetivos y la enseñanza de esta clase. Y el pensamiento central nos dice así: la iglesia de Antioquía sirve de modelo respecto a la necesidad de un buen equipo de obreros para hacer la obra misionera y lograr resultados perdurables. Amén. Así que si queremos tener resultados perdurables, debemos de tener un buen equipo de trabajo, hermano. Trabajar juntos, ¿verdad? En la obra misionera. Y si queremos que algo perdurable, ¿verdad? Algo que permanece. ¿Es sinónimo de qué? De eterno, de duradero, de inmortal. Si queremos, ¿verdad?, que la obra del Señor perdure como ha sido a través de los años, a través de los tiempos, tenemos que, como la clave es, para mantener esos resultados, la clave es estar capacitado para trabajar como en equipo, hermano. Es una cualidad que debe tener toda iglesia, saber trabajar en equipo. Amén. Así que el texto áureo nos dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Esa base bíblica, esa referencia bíblica la tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles 11:26. 11:26. Aleluya. Así que, a modo de repaso, la semana pasada, el miércoles pasado, ¿verdad? El tema de la clase era la dirección del Espíritu en la obra, ¿verdad? Estudiamos la necesidad que tenemos todos de ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Estar dispuesto a hacer la voluntad, ¿verdad? Obedecer lo que el Señor nos ha encomendado, ¿verdad? Y lo vimos a través de apóstol Pedro. Lo vimos, ¿verdad? Y siempre debemos recordar que el tema de este trimestre que estamos estudiando es la obra misionera en la iglesia primitiva. El tema de este trimestre es la obra, así que vamos a estar, ¿verdad? Obra misionera en la iglesia primitiva. Todo lo concerniente a la iglesia primitiva. Y todos sabemos, ¿verdad?, que marcó ese tiempo, ¿cuál? Cuando ellos recibieron en el día de Pentecostés, ¿verdad?, y en el aposento alto, ellos recibieron la promesa. Esa iglesia naciente recibió la promesa del Espíritu Santo. A partir de ahí, la historia del cristianismo, ¿verdad?, marcó claramente la dirección de ¿quién? Del Espíritu Santo en la vida y en el trabajo de los siervos de Cristo. Amén. Así que por lo tanto es imprescindible, ¿verdad?, la dirección del Espíritu Santo en la obra. Amén. Y habíamos hablado también en clases anteriores, ¿verdad?, de la persecución que tuvo la iglesia primitiva. Ellos fueron dispersos a partir de la muerte de Esteban, ese primer mártir de la iglesia. Ellos fueron esparcidos, por lo tanto, esto ayudó a que el evangelio fuera predicado en otros lugares, ¿verdad? Así que esas nuevas de salvación fueron llevadas a otros lugares. No se quedó circunscrito solamente en Jerusalén, sino a otros lugares. Y ellos tenían que recordar que eso ya el Señor se lo había dicho, ¿verdad? Que tenían que estar dispuestos a ir ¿dónde? A todo lugar, desde Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y sabemos que esa persecución, a los que amamos al Señor, todas las cosas, como nos dice su palabra en en Romanos 8:28, a los que aman al Señor, todas las cosas, todas, hermano, no algunas, todas, ayudan para bien. Amén. Y un ejemplo de eso, también lo vimos en clases anteriores, fue Felipe cuando fue allí a Samaria, ¿verdad? Y los samaritanos creyeron a la palabra que él les predicó, las palabras, las buenas nuevas de salvación, y muchos de ellos fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo. El miércoles pasado también tuvimos el ejemplo cuando Pedro fue allí, ¿verdad?, a la casa de Cornelio, ¿verdad? Y fue alcanzado, ¿verdad?, Cornelio y toda su familia. Así que los hombres de Dios, ¿verdad?, cada uno de los que hemos visto hasta ahora de la iglesia primitiva, la iglesia tenía apoyo, había colaboración, hermano, porque los apóstoles no trabajaban solos, ellos tenían colaboración de una iglesia, entre ellos como apóstoles, pero también tenían una iglesia que los sostenía en sus oraciones fervientemente. Esa oración que intercedía constantemente por ellos, y había un apoyo incondicional para ellos también, ¿verdad? Así que estos aspectos eran bien importantes que nosotros debemos considerar, hermano.
Ellos no trabajaban solos, los apóstoles tenían la colaboración entre ellos y entre la iglesia que los sostenía con sus oraciones y con un total e incondicional apoyo. Así que cuando los gentiles, ¿verdad? Fueron alcanzados, la iglesia que estaba en Jerusalén, esto no le trajo mucha alegría, sino que le trajo mucha preocupación, porque ellos estaban muy apegados a sus tradiciones y a sus costumbres, ¿verdad? Y los judíos entendían que la salvación era exclusiva de ellos, pero cuando le exigieron explicaciones a Pedro, me gustaría que me acompañaran allí a Hechos 11, los versículos del 1 al 3, porque la iglesia fue capaz de pedirle explicaciones a Pedro por lo que había acontecido en la casa de Cornelio. Y los invito a que me acompañen al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11, los versículos del 1 al 3. Vamos a leer la palabra del Señor. Y nos dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en la casa de un hombre incircunciso y has comido con ellos? Así que la iglesia, ¿verdad?, en ese tiempo allá en Judea, ¿verdad?, cuestiona a Pedro con lo que había sucedido, lo que había acontecido en la casa de Cornelio. Entonces, los versículos que siguen ahí en ese mismo capítulo 11, los versículos del 4 al 17, Pedro le está narrando toda la experiencia que él tuvo, esa visión que recibió, la dirección del Espíritu Santo que lo condujo hasta la casa de Cornelio, ¿verdad? Y todo lo acontecido allí, lo estudiamos la semana pasada, pero entonces cuando él explica todo a la iglesia de Jerusalén, todo lo acontecido, entonces ellos no tuvieron otra explicación y entonces tuvieron que aceptar su error, y lo miramos allí mismo en el libro de Hechos, el capítulo 11, el versículo 18. Miren la respuesta entonces de la iglesia. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahí entendieron que había sido propósito del Señor. Se les había olvidado, ¿verdad?, su gran comisión de ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Ellos se creían que era solamente en ese lugar, en ese entorno donde ellos se encontraban. Por eso confrontan a Pedro. Pero Pedro defiende la evangelización de los gentiles. Pedro le cuenta su experiencia en la casa de Cornelio. Entonces dice ahí, ese versículo 18, que tuvieron que callar. Que entonces tuvieron que glorificar al Señor y aceptar que el arrepentimiento y la vida no era exclusivamente de ellos, sino que también iba a alcanzar a otros, que iba a alcanzar a los gentiles. Amén. Y gracias a eso, tú y yo, ¿verdad?, gozamos de esta salvación tan grande. Estamos incluidos en ese plan de salvación. Así que vemos nuevamente a Pedro, como yo le había dicho en otras ocasiones, a Pedro como líder de la iglesia primitiva. Y yo les invito, ¿verdad?, nuevamente a regresar a los expositores. Y vamos a entrar al primer tema de la clase. Ese primer punto nos dice: los hermanos perseguidos evangelizaron a judíos y a gentiles. Y la parte A que vamos a estudiar ahora dice: los creyentes perseguidos predicaron a los judíos en diferentes lugares. Y vamos a ubicarnos allí en el capítulo 11, el versículo 19. Dice, ¿verdad?, que en ese versículo, que los creyentes que fueron expulsados de Jerusalén se ubicaron en Fenicia, dice ahí, ¿verdad? En Fenicia, en Chipre y en Antioquía. Ellos se ubicaron. Y Fenicia es lo que consideramos hoy como el Líbano. Antioquía es hoy lo que es Siria. Y Chipre es lo que es hoy Libia, hermano. Estos hermanos, ¿verdad?, no hablaban del evangelio con nadie. Solamente entre ellos, ¿verdad?, adoptaron las costumbres y las tradiciones y hasta el idioma griego, ¿verdad? Los adoptaron de otro lugar, pero tristemente estaban en otra cultura, en otro país, pero no estaban dispuestos a compartir la verdad que ellos tenían, la verdad de la palabra del Señor. Hermano, esto es tener
una visión limitada de lo que es el alcance de la obra misionera. Es una visión muy limitada, ¿verdad? Es tratar de quedarnos con nosotros mismos, lo que nosotros hemos recibido. No, lo que nosotros hemos recibido es ¿para qué? Para llevarlo a otro, para extenderlo, ¿verdad? Para llevar esa salvación que nosotros tenemos tan grande, ¿verdad? Tan inmerecida, nosotros poderla compartir con otros que no tienen la verdad del Evangelio. Pero este grupo de judíos que habían salido, ¿verdad?, a otros lugares, ellos se quedaron con ellos compartiendo, adoptaron las costumbres de otro lugar, pero no fueron capaces de compartirlo. Su misión de lo que es el Evangelio estaba limitada, hermano. Y vamos a la parte B. Dice, algunos otros le predicaron a los griegos y Dios les respaldó. Amén. Y esa la tenemos en los versículos 20 y 21 de ese libro del capítulo 11 de Hechos. Así que aquí nos dice, ¿verdad?, que mientras hubo un grupo que se mantuvo callado, otro no, hermano, otro no. Otro estuvo dispuesto a compartir y predicar las buenas de salvación a los griegos. Nos dice ese versículo que un gran número creyó y se convirtió al Señor, aleluya. Nos dice también ese versículo 21 que la mano del Señor estaba con ellos. Qué lindo, qué hermoso, hermano. Cuando hacemos la voluntad del Señor, estamos dispuestos a ser obedientes, podemos gozar del favor de Dios. La mano del Señor estuvo con ellos porque el Señor los respalda su palabra, respalda el vaso que Dios escoge, que es obediente a hacer su voluntad. El Señor lo va a respaldar y va a gozar del favor del Señor. Así que vamos a la segunda parte. Dice, la obra de confirmación en Antioquía fue realizada por Bernabé y Saulo. Bernabé, la parte A nos dice, Bernabé fue enviado a Antioquía para confirmar a los creyentes. Amén. Y nos ubicamos allí en los versículos 22 al 24, ¿verdad? Y nos dice que las buenas nuevas que habían de lo acontecido en Antioquía, esas buenas noticias que había acontecido en Antioquía, ¿verdad?, llegó ¿dónde? A Jerusalén, a los hermanos de Jerusalén. Y entonces, ¿a quién enviaron? Enviaron a Bernabé. Y vamos a conocer un poco de quién es Bernabé. Y yo los invito a ir ahí mismo en el libro de Hechos, al capítulo 4, versículos 36 y 37. Ahí mismo en el libro de Hechos, ¿verdad? El capítulo 4, los versículos 36 y 37 que nos habla de quién era Bernabé. Y nos dice así, entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo dispuso a los pies de los apóstoles. Amén. Así que ahí nos dicen esos dos versículos que el nombre de Bernabé significa hijo de consolación. También nos dice esos dos versículos que era levita, por lo tanto era un servidor en el templo, que era natural de Chipre, ¿verdad? Quiere decir que conocía donde había esas buenas nuevas de salvación que habían sido predicadas y esas noticias que ellos recibieron. Él conocía ese lugar. Nos dice también que él tenía una heredad que la vendió y la dispuso, ¿verdad?, a los apóstoles, ¿verdad? Se la trajo a los apóstoles, dispuso de ese dinero para la disposición de los apóstoles, para que ese evangelio fuera predicado. Así que muestra una gran generosidad por parte de Bernabé. También nos dice el capítulo 9 del libro de Hechos, el capítulo 9, el versículo 27. Vamos a leerlo. El 9:27. En el libro de Hechos, el capítulo 9, el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Amén. Así que ahí vemos, ¿verdad?, que Bernabé estaba convenciendo a los apóstoles de la conversión genuina y sincera que había tenido Pablo. Le estaba defendiendo, ¿verdad?, a Saulo. Sabemos todos, ¿verdad?, que Saulo perseguía a la iglesia, pues los apóstoles tenían su recelo de aceptarlo en su comunidad. Pero ¿quién lo defendió? Bernabé. Bernabé estuvo dispuesto a defender a Pablo, a decirle que él había tenido una conversión genuina, que era sincero, que lo recibieran en la comunidad de fe. Así que por esto, ¿verdad?, vemos que más adelante en los
capítulos más adelante del libro de Hechos, cómo Bernabé acompañó en los viajes misioneros a Pablo. Así que también a Bernabé se le atribuye el libro de Hebreo. Hasta ahora, ¿verdad? No se atribuye, ¿verdad? Muchos dicen que ese libro fue escrito por él, porque no aparece autor, es desconocido, pero algunos atribuyen el libro de Hebreo a Bernabé. Así que si vemos, ¿verdad? La exhortación, si volvemos al expositor, al versículo 22 al 24, si volvemos allí dice que cuando llegó la noticia, ¿verdad?, de todo lo que estaba aconteciendo allá en Antioquía, enviaron a Bernabé allí. Entonces, cuando Bernabé llegó, exhortaba a los hermanos, se regocijó, hermano, de lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? Vio la gracia de Dios a favor de ese grupo de hermanos. Y él los exhortaba a que todos se mantuvieran fieles al Señor. Que todos se mantuvieran fieles al Señor. Hermano, esto nos enseña que entre los hermanos no puede haber rivalidad. No importa lo mucho o lo poco tiempo que nosotros llevemos en el Evangelio. No importa el lugar donde cada uno proceda, hermano. No importa lo mucho o lo poco que tengamos. Nosotros no podemos hacer acepción de personas. Ahí vemos, ¿verdad?, que la iglesia en Jerusalén, cuando escuchó las noticias de lo que estaba aconteciendo en Antioquía, enviaron hermanos a ayudarle, ¿verdad? Enviaron, y esos hermanos que fueron a ayudarle, que vemos ahí a Bernabé, exhortaba a los hermanos. No había diferencia, ¿verdad? No se sentían unos mejores o superiores a otros. Así que si el Señor no hace acepción de personas, nosotros tampoco la debemos hacer. Y el versículo 24 nos da unas cualidades maravillosas del buen testimonio de Bernabé. Ese versículo 24, ahorita leímos algunas de las cualidades, conocimos un poco en relación a Bernabé, y ese versículo 24 nos habla aún más de las cualidades hermosas que tenía Bernabé. Dice que era un varón bueno. Hermano, la Biblia nos pide que seamos bondadosos. Dice que era bueno y que estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Así que el testimonio de él hablaba, ¿verdad?, de su carácter, del buen carácter que daba Bernabé. Cuando permitimos que el Espíritu Santo, y tenemos fe, y permitimos que nos guíe, que dirija nuestras vidas, nuestros frutos, va a ser bueno, hermano. ¿Por qué? Porque va a quitar todo prejuicio de nuestras vidas, va a quitar toda prepotencia, va a quitar todo orgullo, hermano, todo celo, toda envidia. Así que es importante, hermano, que nuestro testimonio hable de nosotros. Todo cristiano debe procurar esos frutos, ese fruto del Espíritu, hermano. ¿Por qué? Porque somos imitadores de Cristo. Amén. Y vamos a la parte B de esa segunda parte. Dice, Bernabé incorporó a Saulo en el equipo de la obra y hubo un gran fruto. Y eso lo tenemos en los versículos 25 y 26. 25 y 26, hermano. Y yo les quiero leer estos dos versículos porque estos dos versículos son fundamentales, hermano. Son fundamentales para entender la clase. Y yo les invito a que lo lean conmigo. Los versículos 26 y 27 de ese capítulo 11 del libro de los Hechos. Los 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Así que cuando Bernabé vio que la iglesia de Antioquía tuvo un gran crecimiento, ¿verdad?, él allí como pastor, como dirigiendo esa grey, vio que la iglesia hubo un gran crecimiento, hermano. Reconoció que necesitaba ayuda. ¿Y qué hizo? Fue a Tarso a buscar a quién, a Saulo, a Pablo, para que le ayudara, hermano. Y qué bueno, ¿verdad?, cuando nosotros aceptamos que solo no podemos, que necesitamos la ayuda de nuestros hermanos, que estamos dispuestos, ¿verdad?, a trabajar en equipo con otros hermanos. Amén. Y entonces Pablo, antes de esto,
había huido de Antioquía, porque la gente de Antioquía procuraba matarle. Y eso, si ustedes quieren, lo pueden buscar en Hechos 9, los versículos 28 y 30. Esto había sucedido 8 o 9 años antes. ¿Y qué pasó durante esos 8 o 9 años antes? Dios preparó a Saulo, Dios preparó a Pablo. Estos dos versículos nos dan una gran enseñanza, por eso lo quise que lo leyeran junto conmigo. Hermanos, no hubo celo ministerial. No hubo celo ministerial. Bernabé no tuvo reparo en invitar a Pablo a que lo asistiera, que lo ayudara y que trabajara junto a él en la iglesia de Antioquía. Hermano, es importante que entendamos esto. Por causa de que la obra había crecido, él aceptó que necesitaba ayuda. Él, ¿verdad? Trabajó a favor de ¿qué? Trabajó a favor de la obra. Trabajó a favor de la obra, no de sus propios intereses personales. Dijo, la obra está creciendo, yo necesito ayuda. Pues invitó a Pablo a trabajar junto a él por el bien de la obra. Así que tuvo una actitud, nuevamente vemos una actitud generosa, un desprendimiento, una gran virtud para un buen líder. Si estábamos trabajando, el tema central de esta clase es, ¿verdad?, que lo leímos a otra, estar dispuestos a trabajar junto a otros para la gloria del Señor Jesús. Bernabé no tuvo reparo en trabajar junto a Pablo. Amén. Así que hay también otra enseñanza en esta clase, en esos dos versículos que leímos. Hay una enseñanza, hermano, que nos dice que hay tiempo de preparación, y ese tiempo de preparación es fundamental para llegar a ser buenos obreros. Yo les dije que Pablo había estado 8 o 9 años antes porque había sido que los que procuraban matarlo. Pero Pablo tuvo un tiempo de preparación. Un tiempo de preparación, dicen, ¿verdad?, los que han estudiado la palabra, que estuvo alrededor de 8 a 10 años preparándose. Amén. Así que si queremos ser obreros, buenos obreros de la mies, ¿verdad?, tenemos que procurar ¿qué? Prepararnos. Todo buen líder debe buscar, ¿verdad?, prepararse en todas las áreas, hermano, pero sobre todo en el área espiritual. Pablo y Bernabé dicen en esos dos versículos que estuvieron allí durante todo un año enseñando y predicando la palabra del Señor. Dice la palabra que los apóstoles de ese tiempo en la iglesia primitiva no cesaban de enseñar ni de predicar. Ellos tuvieron un gran modelo, un gran ejemplo, ¿verdad?, a su maestro, a Jesucristo, porque sabemos que el ministerio de Jesús estuvo ¿qué? Todo el tiempo, en estos 3 años y medio, el Señor estuvo todo el tiempo predicando y enseñando la palabra del Señor. Además nos dice, ¿verdad?, ese versículo 26, que por primera vez se utilizó el término iglesia. Así que por primera vez describieron allí esa congregación de hermanos que se reunían. Por primera vez se le describe como iglesia. Esa iglesia que estaba fundada, ¿dónde? Porque conocían el término iglesia en Jerusalén, pero por primera vez, ¿verdad?, el término iglesia para una congregación fuera de Jerusalén. Ahí lo dice en ese versículo 26, ¿verdad? Y también dice que por primera vez se llamaron como cristianos. Se lo voy a leer nuevamente para que lo vean, hermano. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que, ¿verdad?, esto encierra una gran enseñanza para nosotros que nos llamamos cristianos, hermanos. Yo les invito a reflexionar a estos dos versículos que acabamos de leer sobre nuestro testimonio, hermano. Si realmente estamos reflejando el carácter de Cristo. Que no haya entre nosotros celos ministeriales, hermano. Que no haya celos ministeriales y lamentablemente, ¿verdad?, con dolor en mi alma tenemos que aceptar que sí, que hoy día lo vemos. Que no hayamos diferencia, hermano. No hagamos diferencia entre los hermanos. Dios nos mira con amor. Dios quiere que su iglesia esté unida. Dios quiere que su iglesia esté en armonía. Que trabajemos en común acuerdo, hermano, para que la obra del Señor sea como perdurable. Lo vimos ahorita. Y vamos a la parte 3 de la clase de hoy. Y dice, la obra entre los necesitados contó con la participación de muchos. La parte A nos dice, el Espíritu Santo anunció la llegada de un periodo difícil.
Y ahí nos ubicamos en los versículos 27 y 28. Dice que de allá de Jerusalén vinieron unos profetas a Antioquía. Y en particular menciona uno que se llamaba Agapo. Agapo es un profeta. Y él, ¿verdad? Le vino a decir a la iglesia de Antioquía que la profecía de que iba a venir una gran hambre. Y nosotros conocemos por medio de la palabra, ¿verdad? El ministerio de los profetas. El cual, el ministerio de los profetas sabemos que es uno que viene a ¿qué? A la edificación de la iglesia, a la exhortación y a la consolación de la iglesia, hermano. No podemos ignorarla y si luego ustedes lo pueden estudiar, está en 1 Corintios 14. Así que tenemos que reconocer el ministerio de los profetas. Y vinieron unos profetas allí a Antioquía y les hablaba de que iba a venir una gran hambre. Y nosotros somos testigos, hermanos, y sobre todo en este periodo especial que estamos viviendo, de que Dios advierte a su iglesia, de que Dios nos prepara, hermano. Dios advierte del peligro y nos prepara a nosotros. Nosotros tuvimos una gran preparación. Estamos viviendo, ¿verdad? Nosotros estamos ante un gran reto y cada uno de nosotros estamos enfrentando hoy. Pero también nosotros tenemos que reconocer que Dios habló y que Dios preparó a su iglesia y que era nuestra responsabilidad haber sido diligente, haber sido sobre todo obediente. Hermanos, no podemos menospreciar las profecías. Como nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:20, cuando somos avisados para circunstancias difíciles, nosotros debemos de asumir una actitud, ¿verdad?, de respeto y de humildad. El tiempo va a evaluar la autenticidad de esa profecía, no nos toca a nosotros. El tiempo la evaluará y nos dirá. Y en este caso de este profeta que vino a traer esa profecía, que vino a traer a decir de esa gran hambre que iba a acontecer, la historia la registra, hermano. Dice que en los años 41 al 54, bajo el emperador Claudio, hubo esa gran hambre. Y allí menciona en ese versículo 28 a Claudio, ¿verdad? Ese fue un emperador, hermano. Hubo una gran hambruna, pero Dios ya lo había hablado. Este tiempo que nosotros estamos enfrentando, este tiempo que nosotros estamos viviendo, Dios nos había hablado. ¿Cuánto tiempo el Señor hablaba? De que nos apercibiéramos, de que nos preparáramos, que guardáramos alimentos, que guardáramos agua. De muchas formas y de muchas maneras Dios nos habló. Nos trajo al inicio del año, nos preparó un ayuno, nos preparó una oración, nos pidieron que hiciéramos altares familiares, hermanos, y que nos hiciéramos cadenas de oración todo el tiempo. Nuestra pastora y los hermanos, ¿verdad?, que venían a predicar a nuestras iglesias, nos hablaban de los tiempos que se avecinaban, hermanos. Y el tiempo, ¿verdad? El tiempo, como les dije ahorita, le dio la autenticidad de esos mensajes recibidos por medio de sus profetas. Y aquí en la clase de hoy vemos que también el Señor habló, que también el Señor le anticipó a lo que iba a acontecer. Pero ¿qué estuvo dispuesta a la iglesia a hacer? ¿Amén? ¿Cómo actuó la iglesia de Antioquía, hermano? Lo miramos allí en los versículos 29 y 30 y nos dice esta parte, 29 y 30, todos los discípulos de Antioquía enviaron socorro a los hermanos de Judea. Amén. Ante esa profecía recibida, cada uno de ellos dio conforme a lo que tenía. Enviaron socorro a sus hermanos. Quiere decir que no podemos ser indiferentes, hermanos. Ellos no esperaron ayuda de nadie. No era el gobierno, no eran los ricos de ese tiempo que tenían que ayudar, sino que cada uno de ellos, ¿verdad?, enviaron sus donaciones a su iglesia. No es lo, hermano, no es lo mucho o lo poco que podamos dar. Eso no es lo importante, sino es la actitud conforme a cómo Dios nos ha prosperado. Y dice ese versículo que ellos, cada uno daba conforme a lo que tenía. Cada uno. Tenemos una responsabilidad, hermano, de ayudar a los hermanos que están en necesidad. No podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes a la necesidad de otro. Estamos en tiempos, hermanos, difíciles. Pero la iglesia del Señor, hoy más que nunca, aunque esté separada físicamente, debe estar unida. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que, por medio de nuestras oraciones, estar clamando por nuestros hermanos, por la iglesia del Señor en general. No solamente en nuestra iglesia local, sino en la iglesia general. Orar por todos los pastores,
por todos los evangelistas que están llevando la palabra del Señor, por todos esos misioneros que están en otros lugares, hermano. No sabemos los padecimientos y las situaciones que ellos deben estar enfrentando en estos momentos. Es responsabilidad de la iglesia orar por todo, no meramente por nuestros hogares, porque estar bien, gloria a Dios, el Señor nos cubra y el Señor nos cuida, pero nosotros tenemos que ver más allá, orar por la iglesia del Señor, orar por los otros países, hermanos, por las naciones, por los gobiernos de esas naciones, orar por los médicos, por las enfermeras, por los policías, por todos, hermanos, por todo. Es tiempo que estamos en nuestras casas, es tiempo precioso para estar conectados con nuestro Dios en oración, en comunión con nuestro Dios todo el tiempo, buscando la dirección del Espíritu Santo, buscando la dirección por medio de su palabra. Vemos aquí que hubo un tiempo difícil, pero ¿qué hizo la iglesia? La iglesia llevaba un año en preparación, en preparación, enseñando y predicando la palabra del Señor. También vimos la iglesia primitiva que se mantenía como una oración ferviente, hermanos. Son herramientas poderosas que nosotros tenemos para enfrentar los tiempos difíciles el cual nos estamos viviendo. Hagamos uso de esas herramientas que tenemos, hermanos. ¿Por qué nos dice? Nos dice que vamos a hacer ¿qué? Vamos a salir de esto, hermano. Esto tiene fecha, que esto va a concluir y vamos a salir. Pero ¿cómo vamos a salir de esto? Destruidos no, hermano. Vamos a salir victoriosos porque nos hemos preparado en oración, hermano. Nos hemos preparado en su palabra. Tenemos claro la misión nuestra, cuál es nuestro deber como cristianos y como iglesia del Señor, amén. Así que aquí vemos, ¿verdad?, que estos hermanos conocían su responsabilidad, estuvieron dispuestos a ayudar a otros y ver la necesidad de sus hermanos. Y esas ofrendas que ellos recolectaron fueron enviadas allí, dice que a Judea, ¿verdad? ¿Por medio de quién? Fueron enviadas a través de Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque gozaban de buen testimonio, hermano. Habían sido buenos administradores, habían sido buenos mayordomos. Debemos orar, hermanos, en este tiempo, para que el Señor guarde la integridad de su iglesia. Que el nombre de la iglesia no siga siendo manchado. Que el nombre de la iglesia no siga juzgado, hermano, como personas faltas, ¿verdad?, de integridad. La iglesia del Señor tiene que dar buen testimonio. Ahí lo vemos a través de Bernabé y de Pablo y de esa iglesia de Antioquía y de la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos ellos trabajaban como unidos en común acuerdo para el beneficio de la obra del Señor. Amén. Vamos a concluir esta clase, hermano, pero yo le voy a resumir, ¿verdad?, unos puntos importantes que tocamos por medio de esta clase. Todos, número uno, todos somos importantes en la obra del Señor. Todos somos necesarios en la obra del Señor. Es imprescindible, hermano, la colaboración de todos, que todos trabajemos juntos en armonía. A ver, que haya esa unidad de propósito. La iglesia de Jerusalén envió a Bernabé como un excelente recurso para confirmar que a sus nuevos creyentes. Así que vemos un desprendimiento de esa iglesia de Jerusalén. Bernabé estuvo dispuesto a ir como buen líder a trabajar en esa obra. Cuando vio que ya el trabajo era mucho, que solo no podía, que estuvo dispuesto a trabajar unido con Pablo. Ambos dice ahí que predicaban y que enseñaban, ¿no? También vemos ahí cómo los profetas que estaban en Jerusalén habían recibido de parte del Señor una revelación y fueron dispuestos a ir a Antioquía y avisarle de la situación que iba a acontecer, hermano. ¿Por el bien de qué? Por el bien de la obra. ¿Y cuál fue la respuesta de esa iglesia de Antioquía? ¿Verdad? Ante la necesidad de otro, ayudar, a colaborar, a no ser indiferente, hermano. Y yo voy a terminar esta clase leyendo la enseñanza que leí al principio, porque creo que hoy más que nunca le aplica a la iglesia del Señor, donde vemos, ¿verdad?, que hay mucha gente que quieren ser, como hemos escuchado otras veces, hombres orquesta, que quieren trabajar y tocar todas las bases, hacerlo todo. No, hermano, no. Esa no es la enseñanza de esta clase. La enseñanza de esta clase nos dice que nunca debemos procurar protagonismo personal en la obra de Dios. Aquí el único protagonista se llama Jesucristo. A ese que tenemos que estar dispuestos a dar la gloria y la honra porque solamente le pertenece a Él.
Vuelvo y le leo la enseñanza. Nunca debemos procurar protagonismo personal en la obra de Dios, sino estar dispuestos a trabajar junto a otros para la gloria del Señor Jesús. Amén. Así que vamos a orar en este tiempo, vamos a orar para concluir esta clase, ¿verdad? Para que ese amor y la armonía y esa unidad que reinó en la iglesia de Antioquía, reine en la iglesia del Señor en estos días. Vamos a orar. Y yo les invito a que me acompañen a orar. Amado Dios, Padre de infinita misericordia, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por esta clase que hemos estudiado hoy, Señor, oh Dios, donde tú nos instas, Padre amado, a saber trabajar juntos en armonía, como equipo, Señor, por el bien de tu obra, Padre amado. Que no hayan celos, Padre amado, aleluya. Que estemos dispuestos a trabajar junto a mi hermano, Padre amado, sin importar las diferencias, sino buscando lo que nos une, que es tu Santo Espíritu, Padre amado. Que tengamos el mismo propósito, Señor, oh Dios. Que trabajemos en común acuerdo, Padre amado, para el beneficio de tu obra, Señor, que necesita hoy seguir siendo llevada a otros lugares, Padre amado y Padre bueno. Señor, en este tiempo, Espíritu Santo, te pedimos que nos sigas ayudando, que nos sigas fortaleciendo, Padre amado. Bendice a tu iglesia, Señor. Yo te presento de manera especial a la iglesia del Reparador de Portillo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre amado. Bendice a nuestra pastora, Señor. Síguela usando para honra y gloria de tu palabra, Señor, oh Dios. Para honra y gloria de tu nombre, Señor, oh Dios. Bendice a toda la iglesia esparcida a través del mundo, Señor. Sé tú con los evangelistas, con los misioneros, con los pastores, Padre amado, con los maestros, todos aquellos, Padre amado, que enseñan y predican tu palabra, Dios bueno y Dios santo, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, oh Dios, para cada día buscarte más y más a ti, buscar tu dirección, Padre amado, las instrucciones que tú tienes para tu pueblo, Señor, oh Dios. Bendice, Padre amado, a cada hermano, Señor. En tus manos santas, Señor, yo los pongo, Padre amado. En el nombre de Jesús yo he orado. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, hermano. Nos veremos pronto.